Bueno, cuando nos estábamos yendo a la pausa les dije que quedaban muchas entrevistas, mucha información y abrimos este capítulo cultural para presentarles este nuevo libro de José Arocena, que lo conocemos por ser presidente de la Corte Electoral, pero además, entre otros títulos, es doctor en Sociología. Escenarios del Cambio es el libro que nos plantea en esta mañana y que queremos mostrarles a todos ustedes, conocer un poco más cuáles son esos escenarios del cambio Arocena, porque hace un planteo muy interesante y tiene que ver con este mundo multicolor y multifacético por el que estamos viviendo, cambios en la familia, en lo religioso. ¿De qué trata? Porque es muy amplio para poder entenderlo de un momento a otro. Bueno, primero, buen día. Bienvenido. Buen día. Sí, es un libro que yo lo vengo amasando, digamos, desde hace unos años. El centro del libro es aquella frase que se ha dicho tanto: no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y esta frasecita dice mucho. Estamos en un cambio de época que está generando en la vida cotidiana de todos nosotros una serie de incertidumbres, de transformaciones fuertes, que a su vez generan en mucha gente preocupación, preguntas sin respuesta, una cierta sensación de que todo cambia y yo no estoy cambiando suficientemente en ese ritmo en que todo cambia. No voy al mismo ritmo de los cambios. No voy al mismo ritmo de los cambios y entonces me quedo con ¿qué? Y con las incertidumbres, con los miedos al futuro. Esta sensación, esta especie de temperatura social que hay hoy en el mundo, me llevó a escribir un libro en el que no teorizara sobre el cambio. O sea, me cuidé mucho de no teorizar sobre el cambio. Porque teorías hay muchas y hay las más diversas. Lo que me propuse es observar escenarios del cambio. Es decir, observar situaciones concretas. Cuando digo situaciones concretas, me pregunto, por ejemplo, por la presencialidad y la virtualidad. ¿Cómo van a evolucionar la presencialidad y la virtualidad? Me pregunto por el anonimato de las grandes ciudades, cada vez más anónimos, cada vez más fragmentados. Me pregunto por el sentido de la vida. ¿Cuánta gente? Hoy leía en la prensa que ha aumentado en la última década un 18% en el mundo de depresión. Fíjense, lo leí hace un rato. Es decir, hay una serie de temas de estos que yo voy tratando a lo largo de los 12 capítulos del libro. Ahora, se lo pregunta, perdón, ¿se lo pregunta o sin Intento juzgar? Intento respuestas. Lo que pasa es que estas respuestas no son futurología. Me cuidé mucho de decir, este es el problema, estas son las posibles respuestas. ¿Cuál de estas? A veces es muy difícil predecir cuál de estas respuestas son las que se van a realizar. Fíjense que el avance de la tecnología, por ejemplo, solamente eso, el avance del conocimiento. El conocimiento avanza a una velocidad aceleradísima y nos tiene todos los días sorpresas. Ya no nos parece una cosa imposible que tengamos encuentros en tercera dimensión. Pero esas respuestas son desde el punto de vista emocional de cada ser humano, bueno, desde un punto de vista más sociológico de la sociedad. Son un poco de todo, ¿no? Pongo ejemplos en los que hay más eso, hay más la carga de la pregunta y la carga de la angustia de la pregunta, pero también hay algunas reflexiones sobre estas situaciones. Por ejemplo, ¿con qué criterio eligió esas situaciones? Bueno, a ver, lo fui eligiendo, ¿no? El libro se divide en 3 partes. La primera parte son 5 preguntas. 5 preguntas, una sobre la presencialidad y la virtualidad, otra sobre el anonimato en la ciudad, otra sobre la diversidad, uniformidad y diversidad. Vivimos en un mundo uniforme y al mismo tiempo las diversidades explotan por todos lados. Diversidad de género, diversidad generacional, diversidad étnica, de todo tipo. Esa es otra de las 5 preguntas. Después hay una pregunta sobre las religiones. ¿Se vaciarán los templos? Le llamo a ese capítulo. Y una sobre el sentido de la vida.
Es decir, esas preguntas lo que tratan es de introducir el libro en la problemática del cambio de época. Entonces son 5 preguntas que yo intento de ir reflexionando sobre esas 5 preguntas en la vida cotidiana. El subtítulo del libro es muy importante. Incertidumbres y transformaciones de la vida cotidiana. O sea, ahora, ¿usted plantea los cambios como un problema? No, planteo los cambios como un hecho. Como un hecho que genera en las personas incertidumbres. No es un problema. Es un hecho objetivo. Estamos cambiando. Todos estos cambios que están acá en este libro son cambios que están todos produciéndose. Fíjense que, por ejemplo, en la segunda parte hablo de 4 grandes ámbitos. La familia, la escuela, el trabajo y el hospital, el cuidado de la salud. Los 4 grandes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y en la familia, las modificaciones y las transformaciones del modelo tradicional son muy importantes. Pero justamente, y en la escuela también son muy importantes. En línea de la trascendencia de esas grandes preguntas y de esas instituciones que usted nombra, ¿existe una única respuesta? No existe una única. Pero sí existen reflexiones que permiten orientar posibles respuestas. En ningún lugar hay una especie de respuesta dogmática, o sea, no existe. Porque además es imposible. Sí, lo que se puede es ir pensando en conjunto. A ver, este libro también es otra cosa importante. Está escrito en un lenguaje comunicacional, es decir, en un lenguaje que se dirija a un núcleo muy importante de personas que simplemente tengan la inquietud de este tema. Traté mucho, porque los sociólogos nos caracterizamos por la jerga sociológica, traté mucho de evitar la jerga sociológica. Para que pueda acceder a la mayor cantidad de personas. ¿Y qué devoluciones ha tenido, Arocena? Bueno, este por libro? ahora... La gente se cuestionó, se hizo esas preguntas que tal vez... Me pasa mucho, que están en el subconsciente tal vez, y nos cuesta llevarla al consciente, ¿no? Exactamente. Claro, me pasó y teniendo en cuenta como el disparador que me imagino que habrá sucedido en la pandemia, ¿no? Sí, claro. Muchos no paramos, otros sufrieron las consecuencias del encierro, del aislamiento, pero otros tantos médicos, periodistas y otros tantos rubros tuvimos que seguir, ¿no? Sí. En la rutina y haciendo frente a muchos miedos, incertidumbres. Y eso está trayendo consecuencias emocionales y de mucho tipo, que hasta que no lo hablas con alguien más y lo traes al consciente de por qué me estoy sintiendo así, sí. Cuesta visualizarlo. ¿Eso es lo que ha pasado tal vez en otras líneas, sí, en otros ámbitos con este libro? Sí, la pandemia ha sido un acelerador. Fíjense que nosotros, para darles un solo dato, la virtualidad, sobre todo en el mundo del trabajo, existía en muy bajos porcentajes antes de la pandemia. ¿No? Los pongo en el libro, pero algo así como que había en toda América Latina un 2, un 3% de virtualidad en el trabajo. Obviamente, en el periodo de la pandemia esto sube de manera explosiva. Sí, claro. ¿No? O sea, sube a un 25%. Curiosamente, cuando la pandemia va pasando, este índice empieza a bajar. Pero queda a un nivel más alto que el que estaba antes de la pandemia. Claro. Es decir, que la pandemia se convierte en un acelerador de muchos de estos escenarios. Ese es un ejemplo, ¿no? De otros tantos. Ese es uno, de los 12, porque en cada capítulo hay un escenario. Es decir, que son 12 escenarios de los que yo hablo. Y es cierto que el hecho de la pandemia mundial es un hecho relevante en la historia de la sociedad contemporánea. Yo creo que además digo acelerador porque estas cosas venían generándose antes, obviamente. No entramos en el mundo virtual con la pandemia. El mundo virtual ya existía. Pero sí, lo que estamos es fundamentalmente viendo cómo esos cambios que existían ya, algunos muy desarrollados, otros menos desarrollados, pero si tomamos esas 4 instituciones, la familia, el trabajo, el hospital, la escuela, ya venían procesándose desde los últimos 30, 40 años, procesos de cambio importantes. Arocena, nos tenemos que despedir. ¿Dónde se consigue el libro? En todas las librerías. ¿De todo el país? Todo el país. Lo edita Planeta. Planeta tiene además como distribuidor, muy buen distribuidor. Y está en este momento en todas las librerías. José Arocena. Y una cosa, la presentación del libro es el miércoles 29 a las 19 horas
en el Museo de Artes Visuales. Muy bien, está hecha la invitación. Arocena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Era el doctor en Sociología, además muchos lo conocemos por ser el presidente de la Corte Electoral, presentando este escenario de cambios, este nuevo libro que presenta y que lo va a hacer público a partir del 29 de junio.